Ah, gracias. Un genio, gracias. Juro que me había fijado. ¿No tenemos a ver? No. Muy buenos días. En esta misa oraremos en agradecimiento a la graciosa, la Santísima Virgen y de acción de gracias a la Santísima Virgen. Por la salud de Ana, Mariela, Pablo, Mateo, Tomás y Cristian. Y por los difuntos Mercedes Godoy, Marta Silsky, Jorge Porcheto, Raquel Lubín y Miguel Escacerra. Se nos sigue proponiendo el camino de la fe, se nos llama a crecer en confianza y en entrega.
Con mucha alegría vamos a cantar en el número 157. Buenos días. Otro domingo que nos reunimos, otro domingo que se nos vuelve a regalar la presencia de Jesús a través de esos signos donde justamente se nos va madurando la fe. Y también un domingo especial porque siempre que hay elecciones, y más allá de la opinión que cada uno tengamos, ¿no?, de partidos, de candidatos y demás, que obviamente no debe decir nada de eso, el solo hecho de poder votar hay que insistir en redescubrirlo como una posibilidad, como un don. Si hay deficiencias, si hay errores, que evidentemente los hay muchos, desde hace tiempo desde siempre quizás, pero sigamos valorando la posibilidad de hacerlo, incluso desde la perspectiva de la fe. Yo pensaba recién, este debería ser un domingo en que los templos estén llenos, porque el mundo católico tiene que entender que también la plegaria forma parte de una fe que exige comprometernos en la construcción de un mundo y una sociedad nuevas. Por eso, disfrutando de la celebración, Jesucristo está con nosotros, nos volvemos a reunir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que la paz de Dios esté con ustedes. El seguimiento de Jesús como camino de fe reclama confianza en su presencia, exige ser madurada en el seno de la comunidad de los discípulos y vivida en medio del mundo concreto, muchas veces difícil y complejo. La escena del Evangelio da para mucho. Un Jesús que viene de multiplicar el pan, o si quieren, de hacer que el pan alcance a todos. Un Jesús que vive la experiencia del Padre, que despide a la comunidad en una barca que se va en medio de un mar bravo, difícil. Camina sobre el agua y la figura de Pedro se vuelve clave. Un Pedro que desafía a Jesús, pero que después no se anima a vivir el desafío de Jesús. Y esto habla a veces de nuestra fe, precaria, débil, porque la fe, que es experiencia transformadora de Jesús, se vive en lo cotidiano, y lo cotidiano muchas veces es difícil. La barca tiene que estar en el mar, no tiene que estar afuera. Por eso, porque muchas veces queremos una iglesia que esté como al margen de los problemas, vivir una fe que no tenga dificultades, porque a veces nos vamos empobreciendo, los invito a que hoy también pidamos perdón. Jesús, que estás presente en medio nuestro,
Señor, ten piedad. Jesús, que nos tendés las manos y nos seguís comunicando tu palabra, Cristo, ten piedad. Jesús, que nos iluminás y nos fortaleces con tu Espíritu, Señor, ten piedad. Dios, que es Padre de bondad, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Padre, a quien, movidos por el Espíritu Santo, nos animamos a llamar con esta confianza, confirma en nuestros corazones la condición de hijos tuyos para que podamos entrar en la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Elías recibe una manifestación nueva de la presencia y de la comunicación de Dios. No habla desde lo extraordinario, sino en lo sencillo de la vida. Lectura del primer libro de los Reyes. Habiendo llegado Elías a la montaña de Dios, el Horeb, entró en la gruta y pasó la noche. Allí le fue dirigida la palabra del Señor. El Señor le dijo: sal y quédate de pie en la montaña, delante del Señor. Y en ese momento el Señor pasaba. Sopló un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto se encendió un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el rumor de una brisa suave. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto, salió y se quedó de pie a la entrada de la gruta. Palabra de Dios. Dios responde a la súplica de su pueblo y anuncia la definitiva restauración de Israel en una era de justicia y prosperidad. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos. Su salvación está muy cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de él y la paz sobre la huella de sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación.
Pablo da testimonio de su amor y su pertenencia al pueblo judío. Él nos descubre el lugar de Israel en la historia de la salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, digo la verdad en Cristo, no miento, y mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor constante en mi corazón. Yo mismo desearía ser maldito, separado de Cristo en favor de mis hermanos, los de mi propia raza. Ellos son israelitas. A ellos pertenecen la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto y las promesas. A ellos pertenecen también los patriarcas, y de ellos desciende Cristo según su condición humana, el cual está por encima de todo, Dios bendito eternamente. Amén. Palabra de Dios. Mateo habla de la fe como condición fundamental para poder vivir en el reino de Dios, creer con plena confianza y vivir el seguimiento de Jesús en la vida cotidiana. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que Él a la otra orilla, mientras Él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo y como empezaba a hundirse gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Estos textos son los que a veces me dicen que uno puede justificar hablar mucho, porque tiene mucho, ¿no? Y al mismo tiempo, como sé que uno no puede hablar mucho, tiene que hacer más esfuerzo en tratar de hacer una síntesis en donde resalte lo esencial, lo fundamental del texto, ¿no? De hecho, pareciera ser casi una anécdota más, muchas veces nos quedamos como un milagro más. Es más, en el pensamiento de Juan, esto es Mateo, es uno de los signos que forman parte con los 7 o los 6 restantes de un camino de fe. Pero es muy rico por todo lo que dice, pero también por todo lo que, diríamos,
muestra a través de la imagen que es muy clara, ¿no? Es decir, Jesús viene de hacer que todo el mundo pueda comer, un gesto distinto, no se le da la categoría de milagro solamente o principalmente, puede ser otra cosa diferente. No deja de ser fascinante que Jesús haga que se multiplique el pan. Se va con los discípulos, los despide, Él quiere estar con su Padre. Es una escena que muestra un Cristo multifacético. Está con la multitud, quiere estar con los suyos, pero primero se encuentra con el Padre. Y todo habla de movimientos también interiores, no son solamente descripción de un itinerario de horarios, está hablando de lo que le pasa a Él, de lo que está experimentando Él. La barca se va y acá ya tenemos un primer desafío. Desde siempre, desde los comienzos, la barca fue pensada como una imagen de la iglesia. La iglesia representada a través de esto, una barca en un mar embravecido en este caso, y ya esto vamos a dejarlo, lo vemos después un poquito, porque tiene que ver con un modo de pensar la iglesia. ¿Y qué precisa esa iglesia para poder ser la comunidad que está metida en medio del mar? Y el mar, simultáneamente, casi siempre se interpretó como la realidad, pero a veces con el matiz de la hostilidad, del conflicto, del problema, de las dificultades. Una iglesia metida en lo concreto de la realidad, viviendo en situaciones límites. Ese es el cuadro general. No perdamos de vista, es muy lindo el texto, por eso estoy abriendo muchas ventanas, que Mateo también viene hablando del perfil que tiene que tener una iglesia, un pueblo nuevo, para que esté a la altura del reino, para recibirlo, el proyecto de Dios, pero también para vivirlo y testimoniarlo. Acuérdense, hace un tiempito atrás leímos a un Jesús prácticamente rechazado por su pueblo, por su aldea. Fuimos viendo un Juan Bautista que no terminaba de entenderlo. Fuimos viendo que principalmente los jefes judíos religiosos lo rechazaban. Muchas contras, muchas oposiciones. A Mateo le interesa ir mostrando el perfil de una comunidad auténticamente nuevo pueblo de Dios para ser receptor del reino y construirlo y testimoniarlo. En ese marco la escena de hoy. Y se vuelve fascinante. Porque es una iglesia sin Jesús. Ya había aparecido otra escena con una iglesia, una barca con un Jesús dormido. Ya esto para pensar, ¿Cuántas veces lo dejamos dormir a Jesús con nosotros o directamente lo borramos de nuestra vida? Pero no es el tema de fondo. Jesús camina sobre el mar. La imagen quiere mostrar claramente un aspecto de Jesús que remarca su divinidad. El que camina sobre el agua está expresando un dominio sobre el agua. Y esto en la interpretación judía tenía que ver con Dios. Claro, primer dato, los discípulos no lo reconocen. Ayuda a descubrir que no lo están entendiendo, no perciben este aspecto de Jesús. No son capaces de reconocerlo a Jesús. Y en ese marco de duda, de desconcierto, de miedo, Pedro es central acá. ¿Qué hace Pedro primero? Lo desafía. Lo desafía. Si sos vos, que yo también pueda caminar sobre el agua. La respuesta de Jesús es fascinante. Vení. No le explica nada, no le teoriza nada. ¿Vos me desafías? Bien, lo acepto. Yo te desafío. Ahora empecemos a pensar un poquito. ¿Solo creemos que lo que se busca es un milagrito de parte de Pedro? ¿Solamente el texto está orientado a que pensemos que Jesús le está haciendo a Pedro capaz de caminar sobre el agua como un fenómeno raro? Recién dijimos que la expresión caminar sobre el agua nos hace memoria del Dios que está por sobre la realidad. En el fondo,
lo que le permite Jesús a Pedro es hacer algo que solamente Dios puede hacer. Es como si el texto nos mostrara a un Jesús que le está permitiendo a Pedro hacer una experiencia de algo que él solo, como persona humana, no va a poder hacer. En un lenguaje a posterior, no lo dice Mateo, estamos hablando de la divinización del hombre. Se nos participa una vida nueva. Repito, el texto no lo dice, pero uno puede pasar más allá y descubrir. Pedro es invitado a hacer algo para lo cual no está capacitado. Solamente lo va a poder hacer cuando crea. Y cuando crea con la profunda y confiada actitud de ponerse en clave de Jesús. Es muy interesante la propuesta. Pedro comienza a caminar. Pero ya acontece como la otra gran línea del texto. ¿Qué acontece en Pedro? Uno dirá, se comenzó a hundir. No. Primero hay otra cosa. Pedro deja de mirar a Jesús. El texto dice, viendo la fuerza del viento, comenzó a hundirse. El valor simbólico del texto es extraordinario. El Pedro desafiante, porque en el fondo está desafiando a Jesús para hacer lo que él quiere, de golpe se da cuenta que la realidad a él lo supera, lo deja de ver a Jesús y solamente se queda mirando esa realidad, solamente se queda mirando, porque siempre hay que mirarla, solamente se queda mirando, de ahí el miedo, de ahí que se hunde. Y ahí cambia del Pedro desafiante al Pedro suplicante. Señor, sálvame. Señor, sálvame. Reconoce que Jesús lo puede salvar. Ese Jesús que está metido en la realidad, pero por arriba, pero en la realidad. Y hay otro gesto bellísimo del texto. ¿Qué hace Jesús? Dos cosas, porque las dos son simultáneas. Lo toma de la mano y le dirige una palabra. El gesto de ternura, el gesto de compasión, es tomarlo de la mano. No quiere que se hunda ni de casualidad, pero al mismo tiempo le dirige una palabra. Este dinamismo es siempre esencial en la perspectiva de la fe. Descubrir el gesto de Jesús para conmigo acompañado de una palabra. Y así como el gesto puede orientarse más a la ternura, la palabra se vuelve más a una iluminación desafiante. ¿Por qué? Primero, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? No es rechazo, no es pasada de factura, es llamada. Es llamada a creer. Yo estoy presente en la realidad. Yo camino sobre la realidad. Y si te permití venir, es porque vos también podés hacerlo. Pero tenés que creer. Esta expresión, hombre de poca fe, esto es el capítulo 14, un poco más adelante, en el 16, Jesús que se va de la zona de Israel para la zona más norte, y hay una mujer pagana, le pide un milagro. Jesús, un poco medio duda, lo termina haciendo. ¿Por qué? Porque dice, mujer, qué gran fe que tienes. Fuerte la comparación, Pedro, diríamos en el lenguaje actual, primer papa, poca fe, una mujer y pagana, qué gran fe. El mensaje es el mismo. La nueva comunidad, el nuevo pueblo de Dios se constituye en la medida en que Jesucristo es el Señor del mismo y por lo tanto la fe se arraiga fundamentalmente en Él. Aceptación, apropiación e identificación con Jesús. ¿Qué pasa después? Suben a la barca, se serena todo
y la comunidad en pleno confiesa a Jesús como el Hijo de Dios. Podríamos añadir, Pedro está fuera de la barca, con lo cual también es otro mensaje. La comunidad de Jesús se vuelve esencial para madurar la fe. Ella está llamada a ser el signo de su presencia, porque Él está en la comunidad, esa comunidad se hace fuerte en la fe. Y porque esa comunidad es fuerte en la fe y entiende que tiene que ser ese pueblo nuevo, figura de Jesús, signo de Jesús, vive en el mar. La barca nunca se va del mar. Y este es otro tema para desarrollar. ¿Cuántas veces escuchamos un mensaje religioso católico donde la idea es poco menos que creer para estar bien? Es creer para estar bien. Me tomo un ratito, que bien me hace rezar, que bien me hace. Entonces siempre la idea es salir. El mundo me asusta, la realidad es espantosa, que esto que el otro, nos vamos. No es en iglesia eso. Jesús jamás sacó a la barca del mar, embravecido y difícil. Porque la iglesia existe para esto. Pero evidentemente con una fe fuerte. Y la fe se fortalece. Se trabaja, se madura, se desarrolla. No se improvisa, no es espontánea. No. Habrá cosas espontáneas, valiosas, pero supone un camino. Un camino. A veces uno se pregunta, y lo he dicho más de una vez acá, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto la evangelización? Y porque no hay mucha fe. Está la tentación de pensar en una fe cristiana fuera de la realidad y armamos un montón de aparatosidad donde nos sentimos bien y está lindo. No digo que esté mal, pero es insuficiente. O a veces nos contentamos con pequeñas cosas, con mojoncitos, momentitos. El seguimiento de Jesús implica todo el tiempo y toda la vida. ¿Qué significa esto? Descubrir que Jesús le da ese sentido totalmente nuevo a lo que soy y me lo apropio de tal manera que voy aprendiendo a pensar y a decidir y por lo tanto a obrar desde el Evangelio. Pero esto solo se puede lograr si lo mantengo en el tiempo. Por eso decía, no es una cosa espontánea. Todo encuentro con Jesús supone una continuación. Y esto solo se madura viviéndolo en lo concreto y en lo real. Acá, también lo he dicho más de una vez, acá todos parecemos buenos. Y posiblemente todos seamos buenos, ¿sí? Afuera hay que decidir qué hacemos. Este es el gran desafío. Acá difícilmente nos convirtamos unos a otros. Pero afuera posiblemente más de uno me enseña a mí a ser auténticamente creyente. Porque veo cómo vive. En lo cotidiano, en lo concreto, en lo ordinario, en lo que parece no tener sentido, en lo que parece tan simple. Ahí se ve la profundidad de la fe. Esta es la iglesia que quiere Jesús. Y esto providencialmente, lo decía al comenzar la misa, lo estamos diciendo un día que hay elecciones. Después van a ver, quizás ya se vio, ¿no?, en los medios, bueno, si el obispo tal dijo tal cosa, dijo lo otro. No, yo no voy a decir nada ni de candidatos, ni de partidos, ni de nada. Pero creo que en serio elegir, más que cueste, no cueste, que sea difícil, no podemos, todos los peros, que hay infinidad de peros, es poder elegir. Poder elegir. Pero no es un acto suelto. Y ahí viene la fe.
Creemos en un Señor Jesús que le da sentido nuevo a todo, incluso a la política, incluso a la economía, incluso a la participación, a todo, absolutamente a todo. Y para todo tiene un sentido. Y creer es eso. Es eso. Dejarme alcanzar por Jesús y su Evangelio para que mi modo de ser, con todo lo que implica, esté impregnado del Evangelio. Y desde ahí construir algo distinto. Yo les propongo, siempre les complico más la vida, ¿no? Ahora empecé de nuevo a releer el Evangelio Nunciante de Pablo VI. No les voy a citar el número 19 ni el 14, no se preocupen. Léanlo, búsquenlo en internet, se encuentran enseguida. No es tan largo, digo que lean todos quizás. El capítulo 2. ¿Qué es evangelizar? Es una belleza. Es una belleza. Porque es dejar que el Evangelio toque lo más profundo del corazón del hombre para transformarlo todo. Y esto, si lo pensamos, debería exigir una iglesia que sin dejar de organizar su vida, sus actividades, sus pastorales, que todo eso tiene que hacerlo, sobre todo nos diga que cada uno de los que formamos parte de ella, con nuestra tarea cotidiana, con nuestro modo de vivir, evangelizamos o no. Siempre va a ser mucho más eficaz en la acción de la Iglesia que su gente, que sus miembros, que el pueblo, que cada uno vivamos lo más coherentemente posible el Evangelio. Porque eso va a impactar en nuestra gente. Que la experiencia de Pedro nos motive a nosotros, nos invita a nosotros a lo mismo, no tanto a desafiar, sí una súplica confiada, pero sobre todo a convertirnos creyentemente a Él. Amén. Respondiendo confiadamente a esta palabra, presentamos nuestras oraciones. A cada intención respondemos, Padre, escúchanos, para que la Iglesia, creciendo en la fe, construya el reino de Dios en medio de las dificultades del mundo de hoy. Oremos. Padre, escúchanos. Para que, a pesar de los obstáculos, se afiance en todo el mundo la paz y la justicia. Oremos. Padre, escúchanos. Para que la Iglesia en la Argentina, más allá de sus límites, responda a los desafíos y las necesidades actuales. Oremos. Para que los agentes de pastoral renueven su compromiso de ser evangelizadores del hombre y la cultura de hoy. Oremos. Para que nosotros volvamos a optar por el seguimiento de Jesús y vivir su evangelio en lo cotidiano de nuestra vida. Oremos. Padre, escúchanos. Padre bueno, todo esto, lo que está en cada uno, animados por tu Espíritu, te lo pedimos.
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ofrecemos nuestra fe y nuestro compromiso de vivirla en lo cotidiano. Acompañemos este momento cantando en el número 125. A todos a rezar juntos y que sepamos ofrecer nuestro deseo, nuestro esfuerzo y nuestro compromiso de fe y que lo unamos a este sacrificio para que sea agradable a Dios, que es nuestro Padre. El Señor reciba de tus manos esta sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el gozo de sus sacrificios. Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu Iglesia y que con tu poder conviertes en sacramento de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Realmente es justo y necesario darte gracias, Padre, por Cristo Señor nuestro. Él mismo, por su misterio pascual, realizó la obra maravillosa de llamarnos del pecado y de la muerte a la gloria de constituir una raza elegida, un reino sacerdotal, una nación santa, un pueblo de su propiedad, para que, llevados de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso con los ángeles y con los santos te aclamamos cantando. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan,
Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus amigos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Padre, acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Martín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos difuntos, cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El párrafo que compartimos de Mateo también puede ser iluminado por el texto de Mateo también, que nos da esta oración que rezamos. Pedro desafía a Jesús. Jesús lo termina desafiando a Pedro. Pedro cree en un tipo de Mesías. Jesús le descubre otra realidad diferente. Pedimos no caer en la tentación constante, cambiar el rostro de Jesús, de figurarlo, hacerlo a nuestra imagen y semejanza. Y más, pedimos no caer en el mal, ser protegidos de eso, no pervertir los valores del reino. Eso supone una fe, y una fe tal que me permita ahora volver a decir confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus amigos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, vos que vivís y reinás por los siglos de los siglos. Que la paz de Jesús esté con todos ustedes. Habiéndola recibido, alegremente la compartimos.
el mismo que en aquel momento fue confesado por la comunidad como el Hijo de Dios, el mismo que dirigió una palabra que lo iluminó a Pedro y el mismo que le tiró la mano para sostenerlo. Felices porque se nos sigue anunciando a Jesús palabra. Felices porque otra vez nos regala este don que nos fortalece y nos anima. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Somos llamados a alimentarnos con el pan de vida que nos fortalece para vivir la fe en el mundo real y concreto. Lo vamos a recibir cantando en el número 92. Oremos. Padre, que la comunión de tus sacramentos nos alcance la salvación
y nos confirme en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El martes, que es 15 de agosto, celebramos la solemnidad de la Asunción de la Virgen María. Un día particularmente celebrado, querido, ¿no?, por la Iglesia, porque es la Pascua de la Virgen, ¿no? Entonces, de ahí toda una mirada muy teológica, pero sobre todo muy teologal. Creer en el don que recibe ella, que de alguna manera nos va anticipando lo nuestro. La tenemos presente entre nosotros. Ese día, siendo martes, hay misa a las 5 en la Capilla del Carmen, como hacemos todos los martes, pero agregamos una misa acá a las 6 de la tarde. Así que es día laboral, es día común en general, así que a las 5, a las 17 allá en el Carmen y a las 18 celebramos acá. Perfecto. Espera, otro aviso. Buenos días. El taller de cerámica del Ateneo Parroquial está necesitando una laminadora de arcilla, que es una herramienta que ayudaría mucho a los chicos en la tarea de estirar la masa, de hacer las placas. Lo agilizaría muchísimo y sobre todo los ayudaría también a la otra etapa, que es el que más disfrutan los chicos. Lo que más disfrutan es justamente la creación de sus piezas. Así que acá afuera vamos a estar ofreciéndoles unos números de rifa con un valor de 300 pesos y bueno, ojalá entre todos lo podamos lograr. Desde ya, muchas gracias por la colaboración. En 30 segundos, el Ateneo, cuando se inaugura, es el fruto de un trabajo desde la pastoral educativa que, escuchando a los directivos de las escuelas de la zona, a casi todos, salió como un desafío el tema de la soledad de los chicos. Se pensó y se armó un Ateneo con diferentes espacios. Más o menos la pandemia no fue malo para también esto, y en este momento es lo único que realmente sigue de manera permanente, tener un grupo de chicos que fluctúa el número, porque vienen, van, la situación también es compleja hoy, sociológicamente hablando. Es un espacio muy interesante, muy rico, porque además de hacer tareas, socializan, comparten, aprenden. Por eso nos parece que eso hay que seguirlo. Y ojalá el Ateneo pueda seguir generando espacios que genere esto, ¿no? Un lugar donde, sobre todo los más chicos y quizás adolescentes, puedan encontrar un lugar de participación. Así que iluminados y alimentados, volvemos a lo cotidiano para vivir la fe, realizando el reinado de Dios. El Señor esté con ustedes. A todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fortalecidos, iluminados, acompañados con los signos de Jesús, con su presencia viva y real, enviados a meternos en la verdad para transformarla, alegres nos vamos en paz. Demos gracias a Dios. María nos anime a vivir coherentemente y concretamente nuestra fe. Y a ella le cantamos en el número 87.